Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes. Yo aquí, vamos, le decía a Antonio hace un momento, digo, me siento como en mi casa. ¿Quién iba a decir a mí que yo iba a volver de esta forma aquí cuando estábamos hace nada de tiempo ahí delante de la fuente con un radiocassette doble pletina escuchando Héroes de Silencio y esperando que nos diesen las notas de segundo de vamos, es súper nervioso porque ya no íbamos hace ya algún tiempo de eso. Efectivamente, yo estudié aquí, hice bachillerato, y la ingeniería técnica la hice abajo, en la universidad, ¿vale? Y bueno, contaros que yo, bueno, gracias, siempre lo tendré que agradecer a mi padre, que era instalador electricista, pues me aficioné al tema de la electricidad. Él también me compró una emisora de 27 MHz de la época, tenía yo 12 años, pues entonces conseguir aunar ambas, digamos, pasiones, ¿no? El tema de la electricidad, el tema de la radio. Bueno, por ahí mi derrotero de estudios, ya acabé haciendo ingeniería técnica industrial y bueno, seguí en la vida trabajando con el tema de la ingeniería y acabé al final pues en Retevisión, en el año, finales del año 2000. Desde entonces pues estoy trabajando en Retevisión, ahora actualmente hacen el Telecom. Retevisión pues era al principio, bueno, desde que su inicio era parte de Radio Televisión Española. Fue vendida, bueno, digamos, era pública y por el tema de todo lo que era los nuevos transmisores de televisión, las privadas y todo esto, pues se tuvo que pasar al aspecto privado, con lo cual, pues, bueno, se vendió, entraron accionistas y hemos entrado en una serie de ventas, compras. Lo más reciente, para así no hacerlo rápido, fue Abertis, que nos compró Abertis. Hemos estado una serie de años con Abertis y Abertis, bueno, pues tomamos ya cierto auge en Abertis, cierta entidad, con lo cual, pues bueno, Abertis pues vendió parte de la sociedad, de Celnes Telecom, la cual ha surgido como una empresa independiente, ¿vale? Actualmente hay una OPA sobre Abertis, por la empresa Atlantia, que es italiana. Y bueno, va a haber unos movimientos accionariales dentro de lo que es el propio grupo. Y bueno, esto siempre, pues, ¿qué implica? Pues cambios de organizativos, de negocio, etcétera, etcétera. Actualmente, Celnex es una empresa que se dedica principalmente al tema del broadcast, que es a la transmisión de señal de televisión, radio y demás. Es decir, que os voy a intentar dar esta tarde un aspecto desde antes de la ITC. Es decir, ¿qué se hace para mandar la señal a las antenas que vosotros diseñáis, esa centralita y demás, de amplificador y demás para las viviendas? Vamos a ver qué hacemos antes. Y por otro lado, Celnes tiene también todo lo que es el negocio de, digamos, somos un operador blanco, es decir, una marca blanca en el aspecto de que compramos lo que son redes completas de telefonía, tanto Movistar, Vodafone, Orange. Nos quedamos con su centro, lo hacemos nuestro y nosotros ya de alguna forma gestionamos de ahí todas las señales que nuestros clientes nos puedan demandar. Entonces, bueno, pues unificamos centros, dispersamos y tenemos una red más tupida, sobre todo en función a lo que viene, a lo que está viniendo ya, que es el 5G, donde se necesitarán muchísimos más centros, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con lo que es la presentación propiamente dicha. Yo la he enfocado desde el punto de vista, primero os voy a dar a conocer un poco lo que son los centros de telecomunicaciones, ¿vale? Definirlos un poco, ver qué tipo de centros hay. Una vez que ya sepamos esto, pasaremos a ver lo que es la distribución eléctrica dentro de estos centros bueno, cómo nos alimentamos en estos centros. A continuación, su distribución eléctrica, cómo nos protegemos y luego finalmente haremos un resumen de todo. Haremos todo lo que hemos visto esta tarde. Yo, en principio, si hay cualquier duda sobre la marcha, la puedo ir solventando. Si es algo que necesitáis porque no vaya a poder seguir avanzando en la conferencia, pues yo encantado de atenderos. ¿Que es algo más general? Pues podemos esperar al final, que dejaré podemos hacer un turno de preguntas y demás para aclarar todo aquello que durante la conferencia pueda surgir una duda, ¿vale?
Los técnicos de sonido me han dicho que me pegue aquí un poquito más al micro, porque si no me van a pedir el audio. Bueno. Ah, sí, que está detrás del atril un poco, ahora mejor, ¿no? Bueno, aquí, un poco de eco. ¿Me escucháis bien, no? Perfecto. Pues nada, como veis, el título de la presentación, Sistema de Alimentación y Suministro de Energía en los Centros de Telecomunicaciones. Lleva un tic sobre lo que es el tema de la energía renovable. Soy un apasionado de la renovable y siempre que puedo, siempre que tengo oportunidad, aplico renovables en los centros de telecomunicaciones. Ya avanzaré por qué. Siempre he creído que las renovables es entre comillas, el gran... lo dejamos siempre aparte, como es un lío tal, pero luego te da una independencia y un juego muy interesante en las instalaciones de telecomunicaciones, como podréis ver. ¿Vale? Entonces, ya os he explicado un poco qué vamos a hacer, lo que es el entorno, la descripción del entorno, de dónde vamos a instalar, porque obviamente no es lo mismo instalar en un centro de telecomunicaciones que instalar en una almazara, por ejemplo, no tiene nada que ver. Veremos los sistemas de alimentación, ¿vale? Las distintas formas que tenemos de alimentarnos, ¿vale? Y al final veremos las protecciones, que creo que es algo muy interesante y que lo podréis aplicar vosotros en cualquier tipo de proyecto de los que estéis haciendo. Las protecciones yo creo que son lo que posiblemente más os pueda gustar. Pues sin más dilación empezamos con lo que es la descripción del entorno. ¿Qué es un centro de telecomunicaciones en general? En general, un centro de telecomunicaciones, una infraestructura dedicada al almacenamiento, a la gestión o a la transmisión, siempre digo yo porque puede ser una mezcla de todo lo que son datos en sus distintas formas, ¿de acuerdo? ¿Cómo los podemos clasificar? Pues bueno, una forma muy sencilla de clasificarlos, que a mí me gusta, a mí es la que más me gusta, creo que es el tema de la dedicación, es decir, si es un tema de transmisión, si es un tema de telefonía, si es un CPD, un centro de procesamiento de datos, ¿vale? Y otra forma también que tenemos es por la propia potencia. No es lo mismo un centro que podamos estar hablando de transmisiones de 10 kilovatios, 40 kilovatios, 100 vatios de reemisores, es decir, cambia totalmente la infraestructura en función de la capacidad que pueda tener ese centro. O bien también podría ser a nivel poblacional, es decir, ¿qué cobertura tiene? Siempre va a ir relacionado la población con la que cubre con la potencia del transmisor o del centro emisor, porque obviamente no es lo mismo cubrir una población como pueda ser un Madrid, que tenemos un centro como es Torre España, como pueda ser, pues no sé, pues un pueblo pequeño, digamos Cambil, en la provincia de Jaén, que tiene 1.500 habitantes. Entonces, bueno, vista lo que es la partición que hemos hecho, yo principalmente me voy a dedicar más a lo que son los centros emisores, ¿vale? Yo creo que son los más en los que más juego nos va a dar para todo esto. Yo he puesto aquí en alguna fotografía una foto de un CPD, una foto de ese tanque que veis ahí, no sé si eso habéis llegado a conocerlo. Es un CPD también, un CPD desarrollado por Microsoft, igual que tiene, efectivamente son CPDs que los meten bajo agua, son para instalarlo en sitios marinos. ¿Por qué? ¿Por qué se da lugar a este tipo de desarrollo? Bueno, pues se da por una necesidad, por una latencia de la red. Por ejemplo, para ciudades que son costeras, generalmente ahí no se ponen CPDs, digamos, al uso, en edificios. ¿Por qué? Para evitar que los datos se puedan perder en un momento determinado. ¿Por qué? Pues por lo que pasó en Fukushima, un maremoto o algo viene, te llena un centro de estos de agua y lo pierdes todo. ¿Cómo podemos hacer para evitar esto? Pues bueno, metemos los centros debajo de agua. Google hizo otra experiencia que era en barco. Coge sus barcos, los monta como un CPD al uso. A ver si lo puedo señalar. No sé si todos saben lo que es un CPD. ¿Sabéis lo que es un CPD? Bueno, un centro de procesamiento de datos. Es un centro, también lo hay más grandes y más pequeños. Imaginaros esta sala llena de equipos de gestión de datos, de router, switches, núcleos, servidores, todo equipamiento de gestión de datos o almacenamiento de datos, ¿vale? Entonces, eso generalmente en las costas, como decía, no se suelen utilizar
no se montan por problemas de que se puedan inundar, porque haya un problema importante y se puede inundar. Y entonces se dan soluciones como esa. En la foto anterior, a ver si la puedo pasar, si me deja. No me va a dejar, vaya. Bueno, pues sí, aquí está. Pues imaginaos, toda la parte de la foto abajo a la derecha, tenemos, eso sería un gran CPD. ¿De acuerdo? Pues imaginaros ya que la tecnología está llegando a tal punto en que todo eso lo podemos concentrar en un tanque sumergible. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos con eso? Aparte de concentrar una gran capacidad de gestión y almacenamiento en un espacio muy pequeño, lo que conseguimos es evitar uno de los grandes problemas que tienen los CPD. Los CPD son centros que disipan muchísima energía. Es decir, disipan muchísima energía, son centros que esos equipos que se alimentan generalmente en corriente continua disipan muchísima energía. Bueno, fijaros en vuestros ordenadores mismos, le apagáis el ventilador de la CPU y se pone el micro se pone ardiendo. Pues aquí pasa exactamente igual. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que si metemos un tanque de este tipo con unos radiadores apropiados debajo de agua, el calor lo disipamos con el propio agua del mar, ¿de acuerdo? Aunque haya hay por ahí ya quejas de particular y demás, diciendo que se están calentando el agua del mar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es, no el agua del mar, sino de la costa cercana y tal. Pero bueno, que eso es, yo creo que es una muy buena solución y soluciones que se van dando en general. Vale. Nosotros principalmente, como he dicho, nos vamos a centrar más sobre lo que son los centros emisores. El que veis en la fotografía más grande, a la izquierda, donde tenemos una nave y donde podemos tener nuestro CPD, podemos tener nuestro equipo de transmisión, tenemos una torre, tenemos unos dipolos apilados en la parte arriba superior de la torre, donde podemos mandar la señal de televisión, por ejemplo, la señal de radio a continuación y después transmisión. En vez de utilizar fibra, pues se utilizan lo que son las antenas parabólicas que tenemos en la parte inferior de la torre, que son enlaces punto a punto, por donde nos mandamos lo que es la señal. Bueno, pues visto esto, un centro de la planta, de un centro emisor, como podéis observar, pues es una nave, o dos naves, y como objeto principal es lo que es la torre. ¿Vale? Me voy a poner aquí porque estoy un poco incómodo, aquí atrás no estoy viendo y entonces ando un poco, si no importa, me voy a poner aquí detrás mejor, y así ya, porque estoy siempre girando y al menos así. Como veis, tenemos lo que es la torre, que es como un elemento fundamental del centro de transformación, emisor. Después, una planta de una unidad, una BTS. Una BTS es una unidad de telefonía. Eso es la que estamos viendo, vamos por la carretera y podemos ver lo que es una caseta con una torre. O dentro de lo que son las ciudades, si os fijáis en muchas azoteas, tendréis lo que son un montón de antenas con una caseta y demás. Bueno, pues aquí realmente se elige un edificio que sea acorde a las necesidades planteadas, se diseña su planta encima de la azotea, se hace el diseño de antena y demás, y finalmente, pues bueno, se monta lo que es la torre. Aquí en este caso, y en comparación al centro anterior que habíamos visto, aquí la torre es de 8 metros, la torre anterior era de 70 metros, ¿de acuerdo? En este tipo de torres generalmente son cercanas, bueno, muy cercanas, son en poblaciones. ¿Para qué las necesitamos? Para dar cobertura a todo lo que son el tema de telefonía móvil, ¿de acuerdo? A continuación, lo que nosotros de alguna forma, una de las cosas más importantes que tenemos en un centro de telecomunicaciones es la torre. La torre es un elemento fundamental porque va a ser soporte de todas las antenas donde vamos a estar transmitiendo y obviamente sin la torre un centro que se dedica a transmitir no podría transmitir. Es un elemento fundamental. Entonces, la torre, si os fijáis, tiene una forma troncopiramidal. Podría ser prismática, pero ¿por qué es troncopiramidal? Pues muy fácil, porque a medida, si observáis, a medida que vamos subiendo en la torre, se van estrechando. Y si os fijáis, las antenas son distintas. En lo alto del todo tenemos lo que son las antenas de televisión, que son de las frecuencias más altas, la TDT. Por ejemplo, estamos hablando 700, 500, 700, 800 MHz. Conforme vamos bajando,
Las antenas, las frecuencias son frecuencias menores, longitudes de onda mayores, con lo cual, antenas más grandes. Entonces, obviamente, se necesita más superficie para la instalación de ese tipo de antenas. Entonces, en el siguiente nivel, pues ya tendríamos las antenas de radio. Pues ya estamos hablando del orden de megahercios, 96 megahercios, lo que es la FM. Y conforme vamos bajando, pues ya lo que se meten son antenas, digamos, más grandes de transmisión. Antenas como la que veis abajo del todo a la izquierda, que es una antena de enlace que, bueno, pues es para un enlace entre dos centros, y es por ahí por donde uno de los caminos por los que más señales internas metemos. Por ahí podéis todas las señales. ¿A qué frecuencia? Pues ahí depende del enlace, pero ese enlace puede estar en torno a los 18-25 gigahercios, ¿vale? Entonces por ahí va televisión, radio, telefonía, es decir, y un montón de canales que van dedicados a los clientes, es decir, por un punto a punto de dos empresas, para comunicar empresas. Una puede estar no sé, en Cádiz y la otra puede estar en Barcelona, y a nivel de radio se puede hacer ese enlace. Por ejemplo, los centros también, en el caso de que haya un problema con ese tipo de enlaces, siempre se alimentan también con fibra óptica, si se puede y las condiciones son favorables. Podemos entrar por fibra óptica y también entramos vía satélite. El satélite se usa menos por el tema de la propia capacidad que tiene y las condiciones meteorológicas, ¿vale? Entonces, para que vosotros, la próxima diapositiva, como veis, es la parte de arriba de una torre. Para que hagáis una idea, estaríamos aquí, a una cota de aproximadamente 80-90 metros. Son antenas dedicadas a... Las rojas son las antenas dedicadas a TDT. La blanca es un servicio, creo que es un servicio de telefonía para dar cobertura a la parte de atrás del centro. Si os fijáis, Córdoba lo tenemos abajo y nosotros ahora mismo estaríamos aquí. Eso sería el campus Rabanales, desde la perspectiva de la torre, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la antena, lo que vosotros estáis viendo ahí, ¿conocéis algo de este tipo de antena? ¿Habéis visto alguna antena así, que son apilamientos de dipolos? ¿De acuerdo? Estos apilamientos de dipolos, pues bueno, si la habéis visto, estas antenas por dentro son muy sencillas, son tubos soldados unos con otros de una longitud acorde a la longitud de onda a transmitir, y van apilados. ¿Qué se consigue poniendo de forma paralela las antenas? Que el diagrama de radiación se abra para cubrir el espacio que uno quiera, y conforme más apilamos, digamos, en línea superior, en cota superior, unas antenas con otras, lo que hacemos es la radiación, bajar el grado de radiación, para que, bueno, no calentemos las nubes, ¿no? Tampoco estamos aquí para desperdiciar energía. Entonces, pues claro, los sistemas radiantes están estudiados para que tengan la mayor cobertura posible de la zona a la que quieres cubrir, ¿de acuerdo? Sí que, bueno, ellos están conectados de tal forma que no haya nulos en las áreas de solapamiento de lo que son los sistemas de radiación. Sí que en muchos casos se da ya en la lejanía que estos nódulos que se forman, hay zonas que aunque estés viendo perfectamente el dipolo o la antena, la cobertura, el campo es muy bajo, y no es ni más ni menos porque cae en zona, o cae en una zona nula, o cae en una zona ya no cubierta, con lo cual aunque la estés viendo, pues bueno, tu campo es más bajo, tu señal es mucho más débil, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto esto y la importancia que tenemos, habiendo evaluado la importancia de lo que es un centro de telecomunicaciones, las señales que llevamos, los tipos de señales que llevamos y demás, vamos a pasar a ver lo que son los sistemas de alimentación, cómo alimentamos estos centros. Pues estos centros, generalmente, y en dependencia de las posibilidades de conexión, pues podremos, y de su potencia, obviamente, de la potencia que vamos a demandar de estos centros, pues los podremos conectar directamente a la suministradora en alta tensión, o bien, si es un centro que está dentro de una ciudad, o porque está cerca de una zona urbana y la potencia que demanda es poca, podemos conectarnos directamente a baja tensión, como un domicilio,
un suministro sencillo. O también, si en el caso de que no tengamos posibilidad de estar en alta ni en baja tensión, podemos generar nosotros nuestra propia energía, bien mediante renovables, bien mediante un grupo electrógeno. Generalmente en alta tensión las compañías suelen estar en torno a los 15-66 kilovoltios, es lo que nos dan de tensión, los niveles de tensión, aunque lo normal y la normativa es que sea 20 kilovoltios. En baja tensión, pues bueno, pues muy similar a un domicilio. Los domicilios estamos hablando de 230 voltios, nosotros igual. Si la potencia es baja, si es más alta, pues ya nos iríamos a contratar trifásicas 230-400 voltios, ¿de acuerdo? Y la generación propia, pues la hacemos a nuestra medida, lo que necesitemos, ¿vale? La tensión pondríamos la que más nos interesase en dependencia de lo que tenemos, instalado en el interior. El suministro en alta tensión. Empezamos por lo que es el entronque. ¿Conocéis? ¿Habéis visto vosotros algo de tema de alta tensión? ¿Conocéis algo de alta tensión? Es muy simple. Hablamos de una línea que tiene Endesa, entraríamos en Endesa, y aquí a partir de Endesa nosotros nos conectamos. Si os fijáis aquí, tenemos lo que es un interruptor en alta tensión, que puede ser este de aquí, ¿vale? Y a continuación pasamos a cable y nos pasamos a la distribución del centro de transformación, con sus celdas, ¿de acuerdo? Estarían ahí. Esas celdas antiguamente eran de corte, se llamaba corte al aire, entonces imaginaros, unas celdas de un volumen muy grande. Los centros de transformación eran muy grandes porque se necesitaba mucho espacio para poder para mantener los niveles de aislamiento correspondientes. A partir del año 92 aproximadamente se empezó a desarrollar las técnicas de corte en SF6, a fluoruro de azufre, con lo cual, pues fijaros, si antes una celda pues podía tener un volumen de 3 metros cúbicos, pues fijaros en lo que ha quedado una celda ahora, en nada. Internamente, una de estas celdas puede ser, pues fijaros lo que puede ser, es decir, una celda puede ser muy pequeña, es del orden de muchas gracias, de este atril. ¿Qué tenemos en el interior de la celda? Pues tenemos un cárter que está lleno de SF6. Ese SF6 lo que ha permitido es compactar completamente lo que son las cuchillas de corte del interruptor o del seccionador, tal que las distancias son mínimas. ¿Problema que tiene esto? Que si pierde el SF6, pues imaginaros, se ceba la celda y revienta directamente, ¿vale? Pero bueno, yo todavía no conozco, pocos son los casos que se han sucedido en este aspecto. Realmente este tipo de material, este tipo de celdas son muy seguras, y sobre todo para el operador, para el que tiene que abrir y cerrar. Son una celda muy compacta y sobre todo seguras. Voy a volver aquí. Bueno, a continuación, los centros de transformación los podemos tener ubicados en lo que son el propio edificio existente. Si no, montamos un edificio de obra civil, y si no, pues lo montamos al orto de un poste. Va en dependencia de la potencia. El poste como máximo va a soportar, por normativa creo que eran transformadores de 200 kV, ¿vale? Es un transformador más pequeño, un 50 kV, y de alguna forma, pues bueno, obedece al esquema que hemos visto anteriormente. Tenemos por aquí lo que es las protecciones, el interruptor, sus protecciones, sus fusibles, lo que es el propio transformador y lo que son las autoválvulas, que más adelante hablaremos de la autoválvula, es un elemento fundamental en este tipo de centro de transformación. Hablaremos en el apartado de protecciones, ¿de acuerdo? Este sería un tipo de centro de transformación. Si, por ejemplo, no tenemos espacio en lo que es el edificio, pues tendremos que construirnos uno, o bien compramos ya edificios prefabricados. Este tipo de prefabricados vienen ya hechos, o bien desmontados, o bien de una sola pieza. En este caso sería de una sola pieza, y aquí, en este de aquí, vendría desmontado para montarlo en la ubicación elegida. Este tipo de edificios viene ya conforme a normativa, tiene sus distancias, pasillos, su seguridad, con lo cual son muy fáciles de instalar, se montan muy rápido
y realmente son muy versátiles a la hora de poder cambiar un transformador. Están muy bien planificados para, digamos, adelantar mucho las instalaciones. Nosotros solemos utilizar mucho este tipo de centros de transformación. Esto ya lo habíamos visto, era un poco el tema de las celdas. Y aquí tenemos lo que es digamos, el corazón del centro de transformación, lo que es el propio transformador. El transformador es el dispositivo que, como su propia palabra dice, nos transforma lo que es la tensión, una tensión más elevada que nos da la compañía, hemos dicho que entre 20 y 66 kilovoltios, entre 15 y 66 kilovoltios, a una tensión de uso normal, 230 a 400 voltios, el sistema trifásico. Lo hay de distintos tipos, los tenemos como el de la fotografía de la izquierda, que es un transformador encapsulado en seco, o los de la foto derecha, que son encapsulados en aceite. La diferencia, pues las diferencias, bueno, generalmente el transformador seco tiene unas ventajas y unas desventajas. Como ventaja, pues obviamente que no está lleno de aceite. Y decir, bueno, y que tenga aceite y no tenga aceite, la diferencia está en dónde vas a instalar el transformador. Cuando un transformador puede tener cerca de una carga de 1000 kilos de aceite, imaginaos, ante un cortocircuito, si el transformador revienta, sale el aceite, digamos, empañaría todo lo que tiene a su alrededor y podría, imaginaros, la magnitud del incendio que puede provocar, la carga térmica que tiene un transformador de este tipo. Los encapsulados secos, pues los encapsulados secos pues no tienen este problema. Lo que pasa es que sí que bueno, pues por acción propia del campo eléctrico, si tienen en la fase de fabricado del transformador, los encapsulados, la más mínima entrada de aire, es muy complicado que entre, pero a veces entra. Como tenga la más mínima entrada de aire, el campo eléctrico tan fuerte generado en las propias bobinas se encarga de ir moviendo partícula a partícula y poco a poco, al final el transformador acaba cortocircuitándose. ¿De acuerdo? Es muy, digamos, muy seguro al nivel de la poca carga térmica que tiene. Se utiliza, pues, generalmente en hoteles, en sitios de pública concurrencia y en sitios especiales donde el cliente así lo crea necesario. Para el resto de sitios, bueno, pues está montando los transformadores de aceite, que son más robustos. Si os fijáis, aquí en este caso, este transformador viene con las ruedas quitadas, porque es un transformador nuevo y demás. Pero generalmente, cuando se instala un transformador, una de dos: o se le quita las ruedas, o se le bloquean las ruedas. Y diréis, pero vamos a ver, si un transformador que pesa 1000 kilos, encima está cogido con todo el cableado, está metido en una celda específico para él, ¿para qué le quitamos las ruedas? Pues muy fácil. Se le quita la rueda o se le bloquea la rueda para que en el caso de que haya un cortocircuito y ese cortocircuito llegue a más, el efecto electrodinámico no pueda, digamos, bueno, pues volcarlo o que salga rodando, ¿no? Cuando se hay un cortocircuito importante, imaginaros en las líneas de alimentación de salida, que por cualquier circunstancia se cortocircuitan y que no haya ningún elemento hasta la parte de alta tensión que pueda despejar ese cortocircuito. La energía que se tendría que disipar ahí sería tan alta que, bueno, que el efecto electrodinámico movería completamente el transformador. Y si tiene ruedas, os puedo garantizar que el transformador se os sale al medio de la sala, ¿vale? Todos los transformadores de aceite, debajo de ellos, tienen un foso para que en el caso de que tenga una perforación o suceda cualquier accidente, todo el aceite que evacúen, si no es una explosión, pues obviamente vaya chorreando hacia abajo y caiga en un foso. Ese foso tiene una parte de piedra para que ese aceite no se prenda desde abajo, no tengamos el aceite hirviendo abajo, vamos, ardiendo abajo. Un cortafuego se llama, se le pone un cortafuego. Realmente hace poco sucedió en que salió en las noticias, creo que fue en Tarifa, explotó un centro de transformación, explotó un transformador de este tipo. El del restaurante tenía mesas puestas cerca de las salidas, entradas de aire de centro de transformación. Voy a poner la foto de aquí atrás para que veáis, creo que en esa foto se apreciaba en el centro de transformación lo que estoy comentando, para que tengamos, mirad, aquí tenemos
Estas rejillas, al igual que estas de aquí arriba, son las rejillas de aireación del transformador. Es decir, el transformador se calienta y el transformador necesita ser ventilado. Entonces, si se puede, en este caso se puede, por convención natural, hay una fórmula, se calcula el flujo de aire que va a necesitar ese transformador y se dimensionan las rejillas de entrada y de salida de aire. Claro, si nosotros nos ponemos al lado de esas rejillas de aire, el transformador es que lo tenemos a menos de 1 metro. Si por las circunstancias que fuese, por una sobrecarga, imaginaos que hay una sobrecarga en el transformador, imaginaos que nadie despeja esa falta. No hay un interruptor en alta tensión que despeje esa falta. El transformador, ¿qué pasa? Empieza a calentarse, a calentarse, a calentarse, a calentarse, hasta que llega un momento en que la presión interior es tan alta que el transformador revienta, literalmente revienta, porque en ese momento se está, digamos, el aceite que tiene dentro ya no es capaz de mantener el aislamiento, se crean arcos eléctricos en el interior de los devanados, ese arco eléctrico al pasar por el aceite lo descompone, se forma gas, se forma, etcétera, etcétera. El caso es que va aumentando el volumen del contenido hasta que lo explota. Si tú tienes la mala suerte de estar justo en la parte de aireación de ese transformador, pues te va a impregnar de aceite hirviendo. Y eso fue lo que ocurrió en ese restaurante, ¿de acuerdo? Entonces, pues los transformadores, pues como he dicho, pues tienen sus ventajas y sus desventajas a la hora de montarlo en aceite o montarlo seco. Yo soy muy partidario del seco, pero del seco bien montado, porque si un seco se monta mal, os dura el transformador 2 años, y no son precisamente baratos este tipo de transformadores. Yo he visto montajes donde han pegado completamente, ahí en la parte que estamos viendo ahora mismo del transformador rojo, del seco, es la parte de alta tensión. Bueno, por el otro lado tenemos las barras de baja tensión y han subido pegadas a los núcleos la parte de baja tensión. Vosotros imaginaos el campo eléctrico tan fuerte que hay ahí en ese momento entre lo que es la parte de baja tensión pegada a una bobina de alta tensión. Bueno, pues al final se van desplazando partículas de lo que son de la resina hasta que el campo eléctrico consigue salir y perforar. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. En baja tensión es mucho más sencillo lo que es todo lo que es la alimentación de un centro. Simplemente llega la compañía, en la parte de aquí abajo, tiene su línea, nosotros ponemos nuestra caja de acometida, ponemos nuestro contador que nos lo ponen ellos y ala, hacemos nuestra instalación. Aquí, como pueden ver, pues tenemos lo que es el contador, esta sería la parte de compañía, la entrada-salida de la línea suya general, en el caso de que sí estuviese, y la parte más de, ya digamos, de cliente, ¿de acuerdo? Los centros emisores, los centros pequeños que están en zona urbana, pues alimentan igual. El problema que tienen, pues son que estamos conectados a transformadores donde hay muchísimos más usuarios conectados, con lo cual cualquier problema que cualquier usuario pueda tener se ve reflejado en nuestros centros, ¿de acuerdo? Y veremos cómo hacemos para evitar ese tipo de problemas. La generación propia, bueno, pues la generación propia, pues generalmente lo que antes hacía mucho era, como en la fotografía de la derecha, se pone un grupo electrógeno, empieza a echarle gasoil y pam, 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 y ahí lo tenés funcionando el tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta, yo conozco instalaciones de otras compañías que llevan pues 12 años, van cambiando de grupo, pero 12 años. La repercusión que tiene un grupo electrógeno, imaginaos, ¿cuál es? Es decir, el ruido generalmente no suele haber nadie por ahí cerca, porque si no lo tendrían que parar mucho antes. Pero, es decir, el ataque contra el medio ambiente es bestial. Si os podéis fijar en la foto, mirad cómo alrededor del grupo, entre los llenados de gasoil que se le hacen, lo que es el repostaje, lo que es el mantenimiento de los aceites, lo que son los vertidos, lo que es el humo, fijaos como toda la piedra que hay alrededor del grupo ha cambiado de color. Es decir, eso es, digamos, una forma, sí, de alimentarte, pero que tiene un alto impacto y un alto coste medioambiental. Para ello, ya se ha llegado a un compendio en que se está hibridando, es decir, ¿qué se hace? Se montan placas, se le monta al grupo, un grupo se hace más pequeño, se monta un contenedor como el que estáis viendo en la foto de la izquierda, con unas baterías y unas placas solares, y se hace el cálculo y se dice, bueno, pues el grupo, en vez de ser un 40 kVA, finalmente acaba siendo un 5 kVA para ir reponiendo baterías, y el resto, pues no lo cogemos del sol.
y es un sistema que funciona. Son sistemas que están muy probados y son sistemas muy supervisados, porque ¿cómo explicaría? Años atrás ha habido muchas experiencias con este tipo, cosas que luego no funcionaban. ¿Pero por qué no funcionaban? Porque no se supervisaban. Es decir, eso lo dejaban metido ahí en el campo, lo dejaban funcionando cientos de horas y cuando llegaban se había parado. O no daba servicio a la torre, se va para allá. Es que esto se ha parado. Pero ¿cuántas alarmas antes ha dado el grupo electrógeno? ¿Cuántas alarmas ha dado los paneles solares, las baterías? ¿Cuántas alarmas han dado y nadie ha hecho nada? ¿Me explico? Es decir, un sistema de este tipo tiene que estar muy bien gestionado. Si tenemos la comunicación, que es objeto de la instalación, utilicémosla para gestionar lo que es la generación. Si tenemos gestionada la generación, este sistema actualmente está dando muy buenos resultados. Hay otro sistema más, que se ha dado un paso más, que en ciertos sitios se estudia lo que es, se sondea lo que es el recurso eólico también, y si el recurso es suficiente, se monta también una pequeña turbina eólica, con lo cual el compendio que hay es que al final nosotros tenemos centros que están funcionando, creo que son el grupo electrógeno 4 horas al mes. Es decir, se ha pasado de estar funcionando 24 horas al día, 365 días al año, a funcionar 3 horas al mes, que estamos hablando al final de 40 horas entre unas cosas y otras. Es decir, que el impacto se redució significativamente y se demuestra que la energía renovable, bien aplicada, que ese es el secreto, aplicarlas bien, funciona. Los esquemas de distribución, es decir, conocemos ya los centros, conocemos cómo los alimentamos y ahora cómo distribuimos dentro de lo que son los centros, cómo distribuimos lo que es la energía. Vamos a pasar en primer lugar a una BTS, que una BTS es una estación de telefonía base. Ahí, pues como podéis imaginar, por el tamaño, el esquema de distribución es simple, es un cuadro, es una cosa muy simple, un cuadro. Eso es lo que hay a nivel eléctrico dentro de una caseta de una BTS, un cuadro. ¿Y ese cuadro qué alimenta? Bueno, pues ese cuadro puede alimentar. De hecho, fijaos, ese es un esquema tipo de un cuadro, desde lo que es la iluminación del centro, ventilación del centro, climatización del centro y la estación de corriente continua, que la veremos ahora un poquito más adelante, que ese es el corazón, digamos, de un sistema de comunicaciones con que la alimentamos, ¿vale? Un cuadro, imaginaos de vuestra vivienda, un poquito más grande, ¿de acuerdo? Es una cosa muy sencilla lo que hay ahí dentro de ese tipo. Subimos de escalón, vamos a llegar a un centro ya remisor, es decir, de una potencia, pues imaginaos, 100 vatios. 100 vatios arriba, en antena, de radiofrecuencia. Ya ahí, pues obviamente, un 100 vatios, si os fijáis dónde está ubicada la antena, el espacio que tiene por delante, pues podéis intuir que se le da a muchas poblaciones, pequeñas, pero a muchas poblaciones. ¿Qué pasa aquí? Que si corta la televisión, aquí en este caso, se corta el centro, corta la televisión, corta la radio y ciertos servicios de las poblaciones que está dando cobertura. Pues obviamente ya tenemos que ir un paso más allá, es asegurar más el servicio eléctrico. He puesto un esquema ahí que se ve muy poquito, pero bueno, os explico y ahora como vamos a ir pasando en lo que es la distribución, iréis viendo más en detalle cada centro. Aquí en estos centros, este tipo de centros ya se implementan una seguridad para no depender de una compañía eléctrica, porque encima ya no solo dependes de un tercero, que es la compañía eléctrica, la suministradora, sino que además este tipo de centros, como veis, se ubican en alta montaña o en montaña alta, alejada de la población, con lo cual una tormenta, viento, inclemencias meteorológicas en general, estamos muy expuestos a ellas y de hecho, con cierta asiduidad, tenemos falta del suministro eléctrico en este tipo de centros. Para evitar esa interrupción de nuestro servicio, pues para ello ya contamos con la instalación en una de las casetas se monta un grupo electrógeno, por ejemplo. Se puede montar un SAI, que ahora veremos también más adelante cómo se hace y demás, tal que esos ceros que nos da la compañía a nosotros no se las pasemos a nuestros clientes, porque al fin y al cabo tened en cuenta también que en muchos de estos centros hay, digamos, muchos servicios wifi
que dan servicio a, bueno, pues a poblaciones enteras, a pueblos enteros, donde, pues imaginaos, estáis con vuestro ordenador, no sé cuánto, patapán, se te corta, y la recuperación de esos servicios wifi no es como la recuperación de la energía la recibes inmediatamente, pero el servicio en que se repone, pues lo mismo estabas viendo, yo que sé, algo que te interesaba mucho y lo pierdes. Para evitar todo eso, pues vamos dando ya más, digamos, solidez. ¿Veis? Este es el esquema en pequeñito. Como podéis ver, pues bueno, no creo que lo veáis muy bien, pero así rápidamente os digo que entramos lo que es la corriente, la tensión, la alimentamos por aquí arriba, y una vez que estamos aquí dentro, pues ya tenemos un transformador separador, que ahora os diré por qué ponemos un transformador separador, galvánico, vamos, de aislamiento, y a continuación pasamos por lo que es, tenemos un grupo electrógeno automático, que en caso de fallo de red, con este cuadro de aquí, que es simplemente un conmutador automático, elegimos de red o elegimos de grupo. A continuación seguimos bajando con la tensión de red y de grupo a otro cuadro donde seguimos distribuyendo y donde tenemos ya el SAI. El SAI se le da servicio, se le da tensión a los servicios más críticos del centro, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos otro cuadro con una toma de grupo móvil en el caso en el que el grupo electrógeno del centro se estropease, podéis conectar rápidamente un grupo móvil sin necesidad de tener que hacer instalaciones y vuelvo a lo mismo, a interrumpir el servicio a los clientes pues en el menor tiempo posible. Ahora ya pasamos a centros más grandes. Ya aquí, como podéis ver en esta foto, pues bueno, ya son torres, estamos hablando de torres de aproximadamente 100 metros de altura. De las dos torres que podéis ver, el centro la fotografía de este centro es del centro emisor de Guadalcanal. Este centro fue el primer centro que se montó en Andalucía, para dar el canal 4, que era sobre los 50 MHz, la TV1. Y se hizo a través de esta torre de aquí. A través de esta torre de aquí, esto de aquí es lo que se llama el tintero. Aquí no se puede apreciar, pero aquí las antenas que hay se llaman antenas, son antenas mariposa, que son de la forma de una mariposa, para esa frecuencia precisamente de VHF, que es digamos, la VHF inicial, los 50 MHz. ¿De acuerdo? Pues desde ahí, desde ese punto, radioeléctricamente prácticamente se cubría Andalucía entera con el canal 4. Prácticamente Andalucía entera. A continuación se fueron montando repetidores de esa señal en las distintas provincias. Ya cuando entró el segundo canal, TV2, pues obviamente ya las necesidades, ya una frecuencia más alta, UHF, se necesitaron más repetidores, pero simplemente recalcar aquí lo que este centro de telecomunicaciones ha sido para Andalucía. Generalmente cuando este centro caía, pues nada, todo el mundo cuando estaba viendo la televisión en blanco y negro le aparecía en la pantalla una carta de ajuste y ponía Guadalcanal, pues problemas de no sé qué, además puesto prácticamente a mano. Imaginaros en aquellos años donde la técnica, este tipo de tecnología era nueva prácticamente, ¿vale? Pues ya, como os podéis imaginar, en un centro de este tipo sí que hay que asegurar muy mucho los servicios. ¿Por qué? Porque se cubren zonas muy amplias y se dan muchísimos servicios. En el caso de que ese tipo de servicios caigan, las penalizaciones con los clientes son muy grandes. Entonces, si os fijáis, este sería un diagrama de bloques del esquema del centro. Y como veis, al final lo que predomina son las distintas formas y caminos de ir a los sitios. ¿Para qué? Pues si un camino falla, tenemos otro. Si un camino falla, tenemos otro. Ir saltando de un sitio a otro. Si se repone, volvemos. Y si no, se queda. Es decir, alimentamos con un centro de transformación, como ya hemos visto, que nos vendría la tensión de compañía en alta tensión, y con uno o dos grupos electrógenos. Depende la capacidad del centro. Hay centros que tienen hasta 3 grupos electrógenos. Por ejemplo, Torre España, 3 grupos de 2000 kV, creo que era. Torre España, Torre Collserola en Barcelona, es decir, centros, pues imaginaros, con potencias ya muy elevadas y con muchísima responsabilidad. A continuación pasamos a sus distintos cuadros de protección y vamos juntándonos, digamos, con interruptores de alta potencia para poder ir eligiendo el camino elegido y alimentar los servicios. Al final tendremos un SAI, que es una UPS o SAI, para las cargas críticas. Principalmente son cargas críticas de televisión y de radio, para que en el momento de que haya un corte
ese cero no se transmita a la televisión ni a la radio y el servicio se mantenga. Y por otro lado tenemos la estación de corriente continua. La estación de corriente continua es un equipo que lo que hace es generar corriente continua de la alterna que tenemos. ¿Para qué tenemos que generar corriente continua? Pues porque es muy fácil almacenar la corriente continua. La corriente alterna no la podemos almacenar tan bien, pero la corriente continua sí que la podemos almacenar. La almacenamos en salas de batería para darle servicio a todos lo que son servicios, digamos, de datos, como pueda ser pues temas de internet, de líneas, telefonía, etcétera, etcétera, ¿vale? Que la reposición de todos esos equipos informáticos son suele ser de un tiempo bastante elevado, ¿vale? Depende la capacidad del equipo, pero hay routers en que se reconfiguran, si es que lo hacen, porque algunos no paran, llevan años funcionando y cuando caen pierden la configuración por mil y una circunstancias y recuperarlo es mucho tiempo. Ese tiempo, digamos, es pérdida del servicio, son al fin y al cabo, pues imaginaos, quejas de los clientes y problemas para todos. Este sería el esquema desarrollado del esquema de bloques que hemos visto, ¿vale? Digamos que de alguna forma lo movemos desde aquí, a ver si puedo moverlo desde aquí, nos movemos de izquierda a derecha, entramos en el centro de transformación, que es el que está marcado en verde, que son las celdas de alta tensión, los dos transformadores, ¿vale? Grupo electrógeno y sus propios cuadros de transferencia. A continuación, pasamos toda la energía a un cuadro de transferencia para elegir los caminos distintos que le podemos ir dando a las cargas. Y lo que es la parte del SAI, abajo a la derecha, ahora lo vamos a iluminar en color rojo, no se ve muy bien, que va al final a los servicios. Si se va el SAI, os podéis preguntar, pues nada, tenemos la línea de la superior para alimentar puenteando el SAI. Tened en cuenta una cosa, que todo este tipo de equipamiento al final está cargado de mucha electrónica también, es muy complejo y sensible, y en los sitios donde son este tipo de instalaciones, pues imaginaros, las incidencias meteorológicas están al orden del día, los rayos sobre todo, imaginaos que se rompe un SAI, obviamente, si no tiene otro camino que alimentar las cargas críticas, te quedas sin las cargas críticas, te quedas sin la televisión, te quedas sin la radio y sin el resto de servicios, ¿de acuerdo? Este sería, digamos, el propio esquema ya implementado, parte de un cuadro. Aquí te sería lo que es el cuadro de transferencia, están marcados los 3 interruptores principales de un módulo, y aquí tenemos los 3 interruptores, ¿vale? Desde aquí, como veis, ya vamos ramificando a los distintos módulos, por importancia, y a los distintos, digamos, equipos del centro, ¿de acuerdo? Desde este punto. Pues aquí, para que hagáis un poco una magnitud de un orden de magnitud de la potencia que se maneja, este es un cuadro especial, como podéis ver, si os fijáis, es circular, y es circular porque está instalado en Torre España, que es circular. Entonces el cuadro circular también. No es fácil un cuadro circular. Imaginaos casar lo que son, conectar los embarrados de un módulo con otro. Es muy complicado. Este cuadro vino finalmente, lo hicieron los italianos, ABB en Italia, porque fue muy complejo. Si os fijáis, el interruptor, ese interruptor que hay ahí, es un interruptor de 6.000 amperios. Y ese interruptor, pues fijaros, ocupa un módulo de estos entero. Fijaos el espacio que ocupa para poder gestionar en un momento determinado si hubiese un cortocircuito de ese tamaño, ¿no? Sería, pues, despejar una falta de esa magnitud, pues se necesita un equipamiento como este. De lo contrario, es como el que no tiene nada. Los elementos destacables. Los elementos destacables de un centro emisor. Pues bueno, el grupo electrógeno. El grupo electrógeno no es ni más ni menos que la unión entre un motor de explosión y un generador eléctrico.
ni más ni menos. Este es un grupo pequeñito, este es un grupo de unas 100 kV aproximadamente, pero ya os digo que os podéis ir hasta 2000 kV, grupo electrógeno de 2000 kV. Pues con este elemento lo que hacemos es, cuando la compañía deja de suministrarnos, nos generamos nuestra propia fuente de energía. Aquí en España, el concepto con el tema del grupo electrógeno es que siempre no se confiaba excesivamente en los grupos electrógenos, quizás por las instalaciones que se han podido ir haciendo, los fallos que se han tenido y demás. Pero sí os digo que en otros países, por ejemplo, Francia, en París, en el Estadio Olímpico, cuando hay un acto de, bueno, pues imaginad, un partido de estos súper importantes, de Champions o cualquier historia de esta, donde se congregan muchísima gente, en Francia los grupos lo que hacen es utilizar los grupos electrógenos, es decir, tienen conectados los grupos electrógenos y los paralelan con la red. Los grupos son de la marca SDEMO, no sé si os sonará, y esta gente lo que hace es planificar y decir, bueno, ¿cuánta energía necesitamos? Pues tanta, conectamos tantos grupos en paralelo y en dependencia de lo que nosotros vayamos a necesitar y en dependencia del precio de la electricidad de ese momento, demando más a la red o menos a la red. Pero los grupos están paralelados con la red y funcionando. ¿Para qué? Por si se cae la red, no tenéis que estar preparados a un cero. Imaginad un estadio esto tan grande, un cero de energía lo que puede suponer. Pues bien, los grupos electrógenos para nuestros centros de telecomunicaciones a partir de cierta potencia pues son imprescindibles. Por no decir, vamos, son nuestra vida, porque realmente en la alta montaña la incidencia eléctrica no es la ciudad, estamos cada 2x3, la interrumpibilidad del servicio eléctrico es muy alta, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay otra diapositiva, ¿no?, donde podéis ver pues, una sala de grupo, un grupo electrógeno con su pequeño depósito. El almacenaje pues lo hacemos acorde a la normativa. Si ya cuando estamos hablando de grupos como el de abajo a la izquierda, ya más grandes, pues generalmente son depósitos que están en otra sala, aéreos de 5.000 litros. En este caso el depósito que podéis ver ahí creo que es 1.000 litros, es decir, una cosa pequeña acorde a la potencia del grupo, que son 50 kV. Este es un centro transmisor pequeño, ¿de acuerdo? Otro de los elementos más importantes. ¿Están automatizados para la hora de falta de suministro de red conectarse automáticamente a los grupos electrógenos? Sí. Se conectan totalmente. Lo tenemos nosotros en el centro de urgencia Carlos Castellantino. Ajá. Como tenemos un SAI aparte y en el momento que hay fallo de suministro de red, se conecta automáticamente el grupo electrógeno para que no tengamos pérdidas de los recursos sanitarios. Ya imagino. Pues aquí igual. En cuanto falla la red, se dan 5 segundos, porque muchas veces la red falla, pero se restablece. Entonces, esperamos 5 segundos. En esos 5 segundos supongo que está el SAI, está la estación de corriente continua. Entonces, es más, hasta hace no demasiado tiempo se dio un paso más. Lo que ocurre que muchas veces por desconocimiento, por miedo, por la complejidad, había tarjetas que sincronizaban la red y el grupo. Es decir, hay un corte. Cuando hay un corte de red nadie lo puede prever. Hay un corte de red. Se esperan 5 segundos, ¡pam!, nuestro grupo electrógeno arranca, restablece la red. Pero cuando vuelve la red, no. Tenemos otro corte, que es el restablecimiento del servicio. Bueno, pues para este caso hay tarjeta que vuelve la red y dice, muy bien, ya está aquí. Lee la red y dice, ¿son correctos los valores? Vale, vamos a paralelar el grupo. Y se paralela el grupo, con las medidas de seguridad correspondientes de que no haya potencia inversa, es decir, que no le vaya a meter tensión potencia a la red de Endesa. Paralela el grupo, una vez que está paralelado, abre el grupo y entonces evita ese corte. Yo he sido muy partidario de eso y te voy a decir por qué. Porque cuando tú abres los contactores, hay un momento de la desconexión del neutro. La desconexión del neutro implica que si tienes diferenciales, los diferenciales se quedan como diciendo, ¿dónde está el suelo? Es como si quedaran en el aire, pierden su referencia. Y entonces puede ser que salten. Si no son diferenciales si son diferenciales normales, muchos de ellos saltan. Cuando hay un cambio de red-grupo, es decir, está con grupo y pasa a red,
o viceversa, en cuanto pierde el neutro de referencia, salen, siempre pasan. Para eso una solución, poner un TNS, que se haga un TNS, ahora explicaré lo que es un TNS, es tirar el neutro a tierra, y siempre tienes tu neutro conectado a tierra, nunca vas a desconectarlo. Nosotros hemos tenido grandes problemas a la hora de las desconexiones de los neutros, porque al final también provoca una sobretensión. Y esa sobretensión, conducida por neutro, bueno, te puede hacer mucho daño en los equipos alimentados por alternas, en tus protecciones, puedes tener muchos problemas. Entonces, yo siempre he sido partidario de evitar esto, es decir, de paralelar el grupo cuando vuelve a red. Te ahorra un golpe, vamos, en vez de llevarte dos, te llevas solo uno, ¿vale? La estación de corriente continua. Bueno, como he dicho anteriormente, tenemos una estación de corriente continua porque es muy fácil almacenar la corriente continua. La corriente alterna lo hacemos en el SAI, pero en los tiempos que tenemos de disponibilidad del SAI pues son muy limitados. 10 minutos, vale, pues tiene un volumen de batería. 1 hora, pues tiene un volumen ya importante de batería. 5 horas, pues imaginaros que con esta estación de corriente continua y con sus salas de batería podemos llegar a tener 8 días de autonomía, 300 amperios a 48 voltios. Es decir, una energía importante. Eso con los SAI pues necesitaríamos una cantidad de baterías y de equipamiento impresionante. Pues por eso se va a la parte de corriente continua. La parte de corriente continua, pues en principio es muy simple. Se tiene una estación que es un bastidor, donde en su interior hay unas pequeñas, digamos, unos rectificadores, que vosotros veis ahora, en este caso hay 6 rectificadores. Nosotros esto lo vemos y ya estamos acostumbrados a esto, pero antes hay un rectificador de este tipo para rectificar 2000 vatios. Un rectificador podría ser como el Latriz, de grande, o más, por las técnicas que se utilizaban de rectificación. Es impresionante. La tecnología ha avanzado una barbaridad en este campo, en lo que es la electrónica de potencia. ¿Aquí qué hacemos? Rectificamos la corriente alterna, la pasamos a corriente continua, 48 voltios, que es el servicio, y le tenemos el backup de la batería. Las baterías, pues en dependencia de la autonomía que queramos tener en el centro, por la importancia o por los tiempos de restablecimiento que preveamos, se ponen más o se ponen menos. Dice, estamos en un centro de alta montaña donde la climatología es adversa, donde se prevé que haya nevada, 2000 metros de altura, Sierra Almadén, por ejemplo, en la provincia de Jaén. Va a nevar seguro, casi todos los inviernos nieva. Se aísla aquello. Si se corta el centro, se le corta la energía, ¿cuánto tiempo podemos tardar en restablecerla? X días. Bueno, pues tenemos que tener X días de batería de corriente continua para no cortar los servicios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se dimensionan los sistemas acorde a las necesidades que se tengan. El SAI en este caso, pues la capacidad del SAI va más corta porque siempre vamos a tener lo que son los grupos electrógenos que el SAI simplemente vamos a tener, el SAI va a cubrir los huecos de cero que hay entre corte de la compañía suministradora, arranque del grupo electrógeno, entrega del grupo electrógeno, salida del grupo y entrada de la compañía, solo para esos huecos. El SAI no es algo como vamos a tenerlo aquí alimentando 10 horas de falta de red. Hombre, se podría tener, bueno, no sé, para alguna switch en alterna o algún dispositivo en alterna y diga, bueno, pues tengo un SAI con una capacidad de X kVA para esto. Y entonces, claro, los 10 minutos pues, pueden hacer 3 horas, pero para un aparatito pequeño. Esta es la diferencia que he comentado anteriormente. La foto de la derecha es una estación exactamente la mitad de lo que la foto de la izquierda. La foto de la izquierda, habéis visto los rectificadores, que son muy pequeños. Pues aquí cada bloque, cada dispositivo de los que tenemos ahí es un rectificador. Se llaman ferroresonantes, eso llevaban por unos núcleos importantes, condensadores, es decir, la forma de rectificar esto es pues ya arcaica, ¿de acuerdo? Fijaos la diferencia entre un rectificador actual y un rectificador de los años, podría ser del año 92, de la Olimpiada. Y eso ya era en aquellos años, estos rectificadores eran avanzados. Pues fijaros la diferencia de tamaño y de capacidad. Es que estoy diciendo que el azul, el rectificador azul, creo que son 1500 vatios, y si te fijas la potencia, si os fijáis la potencia del rectificador pequeño, son 3,5 kilovatios en esto,
en esto. Es decir, el avance tecnológico que ha habido aquí con respecto a la rectificación ha sido bestial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el esquema de la estación de corriente continua? Pues lo comentado. Tenemos nuestro rectificador, nuestras baterías en paralelo y a continuación las cargas. Después ya todo lo que hagamos digamos, de las cargas para adelante ya es cosa nuestra. Los rectificadores, sí, una cosa así curiosa, mucha gente cuando hablamos de los rectificadores y demás, piensan que los rectificadores pues tienen un poder de cortocircuito X. Los rectificadores actuales, el poder de cortocircuito es prácticamente cero. Tú los coges y esos 3,5 kilovatios con un le hace un puente y se baja la tensión a cero automáticamente. Ahora bien, si los tenemos en paralelo con unas baterías, la entrega de energía te la va a hacer la batería. Es decir, el rectificador no se va a venir abajo ni arriba. Es decir, la inercia que tenemos es las baterías. Es la que, de alguna forma, estabiliza el sistema. Las baterías, en este tipo de sistemas, son esenciales. Vamos, esenciales para el respaldo. Y elegir una buena batería aquí es vital. ¿De acuerdo? Esta sería, digamos, este módulo es la CPU, digamos, de la estación de corriente continua. Actualmente las estaciones de corriente continua no creáis que rectifican a cascoporro. Es decir, están súper controladas y aparte gestionadas. ¿Por qué? Por si hay un problema, sabiendo los servicios que nos están dando, obviamente hay que saber el problema. Tenemos varios niveles de alarmas. Alarma de observación, pues oye, un rectificador no está dando bien, el otro ha hecho tal, cual. Es decir, ese es el núcleo que controla todos los rectificadores. Controla la tensión, controla la carga de baterías y lo hace todo en la estación. Si bien también os digo que por motivos de seguridad a una estación de corriente continua le quitas esto y se queda en modo fijo. Es decir, la estación dice estoy dando 48 voltios, sigo dando 48 voltios. Hasta que reviente. Pero doy 48 voltios, por seguridad. Inicialmente, unas estaciones de continua que salieron de la marca, ya no recuerdo, Italtel, eran muy antiguos también, hace ya años, le quitabas la estación de corriente, le quitabas lo que era el controlador y la estación se venía abajo. Decía, si hay una avería en el controlador, que aún me quedo sin nada, ¿no? Pues no. Al final se diseñó para que tú quitas eso de ahí, quitas el controlador y la estación sigue funcionando en una potencia, una tensión fija. ¿De acuerdo? Problema que esto tiene, que si por las circunstancias que se fuese la red, las baterías empezarían a descargar y el nivel de batería empieza a bajar lo que es la tensión. Cuando volviese la red, entraría a cargar a 48 voltios. Imaginaos que la diferencia que ha habido una descarga ya profunda y se han quedado en 42 o 43 voltios, pues bueno, no sé si esa diferencia de tensión sería capaz de los rectificadores de asumirla o no. Pero bueno, esos son ya casos más puntuales y que no se suelen dar. Aquí tenéis dos estaciones de corriente continua, ¿vale? Con sus baterías. Además metidas todas en el mismo rack, ¿de acuerdo? Una con 3 niveles de baterías, porque necesitamos más capacidad, y como veis, con más rectificadores, con 6 rectificadores, y la otra con menos capacidad y con solo 2 rectificadores. Se ha creído conveniente así por los servicios y la carga a dar. El tema de las baterías, a mí no me hace mucha gracia, pero por espacio no nos queda otro remedio. Sobre todo porque las baterías son muy, digamos, críticas a la hora de la temperatura. Las baterías están preparadas para funcionar en torno a los 20 grados centígrados, es su temperatura ideal. Subirla de 25 grados para arriba supone acortar la vida, pero a tramos de dividir entre 2 la vida útil de las baterías. Llega un momento en que si tú, por ejemplo, esta batería la subes a 32 grados y ahora le pides que descarga, como al fin y al cabo es un proceso químico lo que se está produciendo para tener la electricidad, entraría en lo que se llama el embalamiento térmico. Entonces empieza a descargar batería y llega un momento que ha descargado tanta debido a la temperatura que tiene que cuando va a llegar a cargarla, la batería ya se ha roto. No eres capaz de reconvertir la reacción, ¿de acuerdo? Entonces, sí que hay que tener mucho cuidado a la hora de este tipo de baterías gelificadas, de gel ácido, hay de muchos tipos. En este caso son gelificadas.
no subirlas más allá de los 25 grados. Subirlas más allá de los 25 grados supone perder la capacidad y bueno, la vida útil de la propia batería, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver pues unas baterías ya de mayor tamaño. En este caso creo que son unas de 600 amperios hora, ¿vale? A 48 voltios, son dos bancadas que están conectadas en paralelo. Eso al final va a la estación de corriente continua al mismo punto de la salida de los rectificadores, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, esto pues para un centro, para tenerlo, pues yo que sé, supongo que sobre unos 8 días de autonomía, ¿de acuerdo? Bueno, el SAI, el famoso SAI. Ahora estamos viendo aquí ya SAI, bueno, este tipo de SAI ya son SAI modernos, que son modulares. Hace cuestión de muy pocos años, el SAI lo compraba por, como yo digo, por lote. ¿Cuántas cabeas quieres? 20, 20, 50, 50, 100, 100. Y compraba un SAI de una potencia determinada. Aquí los fabricantes han ido evolucionando y tecnológicamente han avanzado hasta tal punto que lo han hecho modulares. Este módulo, pues son ya módulos de 40 cabeas aproximadamente. Es decir, tú compras lo que es el bastidor y puedes empezar a paralelar SAI de 40 cabeas en 40 cabeas en 40 cabeas hasta llegar un equipo de este tipo. Puede albergar 7 módulos de 40 cabeas, 280 cabeas. Con coseno de Φ1 prácticamente estamos hablando de 280 kilovatios. Cabea kilovatios, ¿vale? A coseno de Φ1. ¿Qué facilidad te da esto? Bajo mi punto de vista, lo mejor que tiene este tipo de SAI es que te adecua a las cargas. Nosotros, imaginaros, en el año 2009 estábamos transmitiendo televisión analógica y televisión digital. A partir de 2009 llegamos a lo que es el dividendo digital y se apagó toda la parte analógica. Total, nuestros centros se quedaron, pues imaginaros, si teníamos 300 cabeas, SAI de 300 cabeas, pues nos quedamos con 70 cabeas, 80 cabeas. Y SAI de 300, 400 cabeas, imaginaos, funcionando con rendimientos malísimos, porque cuando un SAI está diseñado para 300 cabeas, está diseñado para que trabaje pues a potencias cercanas a su límite, 200, 300, pero en cuanto vosotros bajáis el funcionamiento de los SAIs, dices, bueno, pues tengo un SAI de 300 cabeas y una carga de 70 cabeas, imaginaros, el rendimiento del equipo es pésimo, pésimo, hablando de rendimiento del 70%, las pérdidas son amplísimas. Pues bueno, pues, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues bueno, esperar a que el SAI cumpliera su año para poder amortizarlo y poder soltarlo. ¿Qué se está montando ahora? Este tipo de SAI. ¿Que montas 30 cabeas más? Le mete un módulo más. ¿Que pierdes X cabeas? Saca el módulo. Entonces, siempre intentamos tener un N+1, es decir, los módulos necesarios para dar la potencia que tenemos instalada, más un módulo de reserva. ¿Para qué? En el caso de que falle uno de los módulos que están trabajando, tener el módulo de reserva. Hay un cálculo matemático muy interesante que, digamos, te ayuda a entender que no por muchos módulos más de reserva que ponga va a tener tu instalación más segura. Es decir, conforme va aumentando el número de módulos, no va aumentando la seguridad. Es decir, que lo mejor es tener tu carga ajustada y un módulo de reserva. Si tú metes otro módulo más de reserva, eso no te asegura que esté el doble de segura, que el N+1. Porque tenga un N+2 no está el doble de seguro. Porque obviamente todos estos equipos están conectados en paralelo, estarán dando o no estarán dando carga en dependencia de lo que es su administrador o su gestor, pero están conectados, soportando sobretensiones, soportando armónicos, soportando calor. Al final se van envejeciendo, con lo cual, pues obviamente, puede llegar un momento que diga, bueno, yo tengo X módulos, 2 no han funcionado, pero finalmente sí que han estado funcionando, ¿de acuerdo? El esquema que hemos visto, bueno, el SAI, digamos que un esquema básico sería, tenemos un rectificador, carga sus baterías, hasta ahí sería una estación de corriente continua, que es lo que hemos visto,
montamos un inversor y salimos. Y aparte, rodeando esto, por el caso de que falle el rectificador, el inversor o haya algo en el bus de continua, tenemos un bypass estático. El bypass estático es un bypass que en el caso de que fallo, la corriente pasa a través de ahí sin provocar corte. Pues eso lo repetimos n veces. Y eso es un SAI modular. Ni más ni menos. Una cosa, digamos, sencilla. Aquí quería resaltar la diferencia de baterías de un sistema a otro. Lo de la izquierda es la de un SAI y la de la derecha es de una estación de corriente continua. Las de la izquierda son del SAI, suelen ser AGN. Son baterías, digamos que el ácido, plomo ácido, pero el ácido está empañando lo que son bayetas en el interior de lo que es la batería. Este desarrollo de este tipo de baterías, que son muy potentes y muy versátiles, se hizo por medio del tema de la aviación hace ya bastantes años. Imaginaos en un avión con batería, si un avión hacía un looping con el ácido, la que se podía liar, ¿no? Obviamente, pues fueron desarrollando baterías hasta que llegaron al tipo AGM. Son baterías muy rápidas, es decir, le pides energía y te la dan sobre la marcha. Lo que ocurre es que la capacidad es mucho más limitada. Las baterías de la derecha son baterías gelificadas, baterías más lentas. A la hora de dar energía, te dan energía más lenta, son para hacer descargas más profundas, más temporales. Las otras son más rápidas. Podéis ver, quizá a igualdad de capacidad, la diferencia de espacio que hay en una y otras. Pero principalmente que veáis que son totalmente diferentes. Otra cosa muy interesante es las baterías de la derecha. Fijaos que cada bancada son alrededor de 24 baterías conectadas en serie para alcanzar una tensión de unos 54 voltios aproximadamente. ¿De acuerdo? Nos podríamos ir a su extremo y cogernos tranquilamente a los dos bornes, que no nos pasa nada. Son 54 voltios. Sin embargo, las baterías del SAI, cada elemento son 12 voltios. Las de la derecha son 2,54, las de la izquierda 12 voltios. Y empiezas a conectarlas en serie, hasta que llegas a la tensión del bus del SAI, aproximadamente 400 voltios. Es corriente continua, pero 400 voltios. Vuelvo a repetir, 400 voltios. La gente no le entra a la cabeza que son 400 voltios, porque es corriente continua, es una batería, no pasa nada. No pasa nada. Hubo un problema en uno de los centros hace unos años, y fue con una empresa instaladora, mantenedora, fue en una sala de baterías, como la de la izquierda. Las baterías estaban dispuestas en dos apilamientos, aquí están en 4 niveles, en este sitio eran solo en 2, y pasaba un regibán por arriba. Pues este instalador llegó con una escalera de aluminio, de estas que va subiendo para levantarla, y con los dos soportes para levantarla, tocó uno de los bornes, pues a lo mejor tocó tensión a, yo qué sé, 280 voltios. Hasta el momento nada, el suelo está aislado, no tocó nada más, no pasa nada. Cuando soltó la escalera sobre el regibán, que está conectado a tierra, pues imaginaos lo que pasó. Pues las escaleras de aluminio volatilizadas, el bus del SAI reventado, un desastre, un desastre. Y no se explicaban, pero ¿cómo ha podido ser esto si esto es continua? Pues continua 400 voltios. Entonces, para operar en estas baterías se abren muchos puentes para limitar la tensión. Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, la tensión de seguridad en corriente continua son 75 voltios. De ahí para arriba, seguridad. De ahí para abajo, no es una tensión de seguridad, no es necesaria protección, pero siempre hay que llevarla. El caso contrario son las baterías grandes, de 2,54 kilovoltios, iba a decir, perdón, voltios, 2,54 voltios. Son muy energéticas y, como he dicho, muy lentas, de mucha intensidad. Pueden soportar mucha intensidad. Tú ahí te pones los dos polos, le tocas con los dedos y no pasa nada. Si quieres, le tocas hasta con la lengua, te da así un poquillo de cosquilleo, pero no te pasa nada. Ahora, tú coges un cable, pues no sé, de 50 milímetros cuadrados de sección de cobre y haces un puente. Pues claro, son 2,54 voltios y empiezan a pasar todos los amperios que puedan dar, entregar la batería. Ese cable de 50 milímetros, es aproximadamente de este grosor de mi dedo, se pone como una resistencia al rojo vivo. Se derrite la batería, la derrite literalmente.
¿vale? Entonces, ¿qué problema hay en estos sitios? Pues en estos sitios el problema es el cortocircuito. El cortocircuito porque hace un cortocircuito y la batería lo entrega todo. Dice, aquí estoy yo, le voy a dar todo. Conozco en lo que son las salas de transmisión de las centrales locales en la calle Ávila, era en Barcelona, había 6 estaciones de corriente continua de 1000 amperios montadas, en paralelo todas, con unas barras, pues imaginaos las barras de cobre que iban circuncidando todo lo que era alrededor, perimetral de toda la central. Pues a un instalador se le cayó una llave inglesa sobre las 2 barras. Lo único que quedó reconocible de la llave inglesa era el husillo. El resto eran pelotitas y trocitos de la llave. Bueno, lo que así le abrió a las barras, imagínate el bocado, digamos, que le quitó el cortocircuito. El hombre salió bastante perjudicado, muy quemado, obviamente, porque de la explosión que se produce, ¿vale? Es decir, que con las baterías siempre, aunque sea 12 voltios, sed cautos porque, bueno, tienen mucha energía y como haga un corto te la van a dar toda, ¿de acuerdo? Mirad, este es otro ejemplo. Esto es un SAI y estos son, puede ser, este SAI podrá ser, pues yo qué sé, unas 50 kVA o por ahí, quizás menos, 20 kVA o por ahí. Si os fijáis, la parte de abajo no se llega a apreciar muy bien, pero son las baterías. Son baterías pequeñas y muchas. Baterías pequeñas y muchas. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que ahí dentro, pues digamos, la electrónica se calienta, todo ahí la envolvente, el mantenimiento es complicado, etcétera, etcétera. Cuando hay muchas baterías también, y si no se mantienen, este tipo de baterías, pues sobre todo las baterías pequeñas suelen tener problemas, se pueden, una de dos, o en el mejor de los casos, se abre la batería, te abre la rama, no tienes batería, te has quedado sin tu rama. En el peor de los casos, se cortocircuita. Al cortocircuitarse, su resistencia interna baja un montón, empieza a pasar corriente, pom, 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 empieza a calentarse, y patapán. Y sale ardiendo por una batería. Una sola batería, lo que puede liarte en un sistema de seguridad. Entonces, obviamente, que tengáis en cuenta que las baterías suelen ser muy traicioneras, que las baterías necesitan mucho mimo y mucho cariño, que tenéis que estar encima de ellas. No podéis dejar una batería, no es un elemento inmóvil ahí que no le hagas nada. Es una reacción química constante y que tiene que ser supervisada. Por si las dejas a las manos de nadie, eso al final pues pasa lo que pasa ahí. Ahí pasó solo, ¿no? Cortaron servicio y no le pasó a nadie nada. ¿De acuerdo? La inyección de energías renovables. Bueno, pues la inyección de energías renovables, ¿dónde la haríamos en un centro de este tipo? ¿Vosotros dónde haríais una inyección de energías renovables? ¿Dónde inyectaríais la energía renovable? Aquí, por ejemplo, solar. Principalmente solar. Porque en general la eólica tiene otro camino, pero bueno. Para nosotros, el sitio más fácil de meter la energía renovable es la estación de corriente continua. ¿Por qué? Porque ya son una estación de 48 voltios, que lo podemos conseguir con nuestros paneles, y rectificadores, digamos, controladores que que son equivalentes a los cargadores, con lo cual, cargadores solares que son equivalentes a los rectificadores. Con lo cual, podemos entrar en la estación de corriente continua, dotarla de sus cargadores solares, con lo que nos ahorramos una conversión, porque si yo cojo la fotovoltaica, hago alterna, la meto en alterna, después cuando llega la continua, la hago continua para meter la continua. Si ya la tengo continua, somos más eficientes. ¿De acuerdo? Por otro lado, el equipo ya está controlado. Y está súper controlado. En un centro de telecomunicación el equipo de corriente continua está súper controlado. Con lo cual ya no tienes que tener una supervisión sobre la gestión de la energía que estás generando. Ya la tienes integrada. Con lo cual te ahorras otro método de vigilancia. No la dejas ahí. ¿Qué estará generando? Pues no sé, los paneles están puestos, pero ¿y genera? ¿Cuánto genera? Pues no lo sabemos. Si la metes en un sistema que ya está,
obviamente, pues la tienes controlada, ¿de acuerdo? En este caso, las estaciones de corriente continua pues, tienen dos tipos de cargadores. Tienes, digamos, el rectificador propiamente dicho y el cargador o controlador solar, ¿de acuerdo? Con la controladora, en este caso se llama Smart Pack, puede decirle, bueno, pues si la prevalencia de la energía, ¿de dónde quieres que venga? Pues quiero que venga si hay del sol. Pues oye, me ponen a funcionar al 100% los cargadores solares y la energía que viene de la red me la baja. Por ejemplo, puedes hacer eso. Puedes controlar las tensiones de, pues bueno, de todo lo que es el sistema, trabajando dentro de la seguridad correspondiente a los equipos y a las cargas, para adaptarte a un nivel de carga determinado de batería, para hacer pruebas de batería, para lo que quieras. Y siempre vas a tener el sol pues como respaldo. Tenemos estaciones montadas en Sabinal, en la provincia de Almería, donde el 80% de la energía consumida en continua viene del sol. Porque encima se hace un ciclado de tal forma que cuando ya no hay sol, le dice, si la carga es tanta, la carga que tú tienes, el servicio que tú tienes que dar, y la batería la tengo para, yo que sé, 2 semanas, pues mira, con que me quede para 1 semana es suficiente. Descarga batería, con lo cual estás descargando batería. Por la noche descarga batería, de día cargas con el sol. Con lo cual la energía que tú aportas, la energía que tú compras, es mínima. Y es un sistema muy limpio y muy eficiente. Aquí en este caso, en este esquema, se ve de forma muy gráfica lo que nosotros hacemos. Tenemos lo que es, a ver si esto quiere dibujar aquí para que yo pueda salir. Aquí, lo que es la planta solar, de la potencia correspondiente, en dependencia de la superficie que podamos tener. A continuación, nos metemos lo que es la estación de corriente continua, con, bueno, tenemos las protecciones de la tensión fotovoltaica, tenemos lo que es los cargadores solares, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenemos los rectificadores, la tensión de dónde nos viene, o bien de la compañía eléctrica, o bien de nuestro grupo electrógeno, en dependencia de quién esté aquí. Y por otro lado, y de forma esto ya un poco más independiente, aunque ya me consta que se están adaptando sistemas eólicos al tema de este tipo de estaciones de corriente continua. Se controla desde el exterior, ¿vale? El sistema eólico es un tanto más complejo que el solar a la hora de manejarlo, aunque lo podemos controlar con un sistema exterior, y lo inyectamos directamente la tensión sobre el embarrado de continua. Si bien es cierto... Muchas gracias, menos mal que tengo el apuntador de... Se me ha olvidado quitarle, perdonad. En fin, que aquí tendríamos un esquema completo de qué es lo que en los centros donde tenemos la posibilidad de recurso eólico y solar estamos haciendo, ¿de acuerdo? A continuación, pues bueno, aquí tenéis lo que he comentado. Tenemos por un lado lo que es los cargadores, los rectificadores, y por la parte de abajo los cargadores solares. Y aquí abajo lo que son las protecciones de lo que viene del campo fotovoltaico. Además, nuestras baterías cargándose y lo que es todo el tema de la gestión que está controlada por un Ethernet, con lo cual tienes gestión total del sistema. ¿Vale? Este es el sistema que os he comentado, que el 80% de la energía la cogíamos del sol. ¿De acuerdo? Este sería el campo solar. Pues con la superficie que teníamos, pues fuimos jugando y tal, y montamos este campo solar y alimentamos directamente el interior de lo que habéis visto, de la estación de corriente continua, ¿vale? Esta es otra instalación. En este caso es, si os fijáis, la antena, la torre. Esa torre no es una torre, es una antena. Fijaros cómo acaba abajo, cómo se cierra para llegar digamos, a un aislante para aislarla del suelo. Esto es una antena de AN. Como podéis observar, pues nada, por aquí tenemos el depósito de 1000 litros de gasoil y el grupo electrógeno, porque con la energía que generamos ahí del sol no es suficiente, ¿vale? Otro ejemplo sería, pues bueno, el que habíamos puesto. En este caso, pues un campo fotovoltaico pequeñito,
con tu eólica, con una pequeña turbina. Aquí el problema que tuvimos es que relativamente cerca, y quizás cerca de ahí, hay un campo eólico serio. Entonces, cuando en invierno, pues los trozos de hielo que vienen del campo eólico nos destrozan nuestra turbina. Y no podemos hacer nada. ¿Vale? En fin, pero que cuando está funcionando todo el sistema, pues estamos muy contentos con él, porque ahí no tenemos red. En este centro de aquí es un centro totalmente aislado y no conectado a red. Funcionamos con batería, solar y eólico cuando no nos han roto las palas. ¿Vale? Es decir, funciona. Bueno, pues claro, la inyección, las consideraciones a tener en cuenta cuando vamos a inyectar, pues obviamente la normativa. No voy a hacer más extensivo aquí en el tema de la normativa porque ya sabéis que con el tema de la normativa son muy exigentes, están muy exigentes y muy cortitas aquí actualmente, aunque me consta que hay por ahí un comité de expertos que está estudiando cómo cambiar un poco el tema de esta normativa. ¿Por qué tenemos más seguridad de las cargas? Porque tenemos más disponibilidad de fuentes de energía, ni más ni menos. No duplicamos sistemas, ¿de acuerdo? Somos muy eficientes y sobre todo controlamos, el control de la gestión de lo que es el sistema, ¿vale? Es una de las, digamos, bueno, de las facilidades que tenemos con este tipo de sistemas, que no son todo lo contrario a una carga. Al contrario, nos dan mucho juego. Las protecciones, y voy rápido aquí en este aspecto, las protecciones obviamente, pues en los puntos en los que estamos, donde tenemos los suministros, pues como he dicho, tenemos mucha inclemencia meteorológica, sobre todo tipo rayo y demás. Para todo el tema de rayos que nos puedan caer, lo que es en la línea eléctrica de alta tensión, ponemos lo que son las autoválvulas. Las autoválvulas no son ni más ni menos que unos semiconductores puestos uno en serie de otro hasta conseguir una tensión de ruptura determinada. Cuando la tensión supera, pues imaginaros, si la tensión nominal es 20 kilovoltios, pues dice cuando la tensión supere los 21 kilovoltios, los 22 kilovoltios, cortocircuito a tierra. Y es lo que hace esto. Se hace conductor y descarga la sobretensión, la descarga a tierra. ¿De acuerdo? Puede ser, si la descarga es energéticamente asumible por el equipo, por la autoválvula funcionará para una segunda vez. Si no, pues la veréis que la autoválvula revienta y se parte y tal. Y otras veces se queda, no le pasa nada, la ves físicamente que está igual, pero internamente se ha roto, con lo cual no conduce. Y no, siempre, la norma de mantenimiento es, si ha habido un rayo, se ha roto una autoválvula, cámbialas todas, porque el resto seguramente estén mal. ¿Vale? Hay que ser muy, muy prudente con esto. Aquí veis las autoválvulas donde están montadas. Mirad. Aquí las tenemos montadas. A ver si puedo ampliar. No ampliar, sino aquí. ¿Veis? Ahí están. A la entrada del cable seco. ¿Eso para qué es? Ese cable viene a línea aérea y pasamos a subterránea. Imaginaos que cae un rayo en la línea. Si no tuviésemos la autoválvula, el cable, digamos, el rayo, la sobretensión entra en lo que es la parte del cable rojo y lo perfora, con lo cual cambiar un cable subterráneo es muy caro, tedioso y tarda mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces se ponen para proteger ahí. Al igual que los tenemos en las bocas de los transformadores. ¿Por qué en la boca del transformador y no como antes que se ponían hasta 3 kilómetros? Para limitar la tensión, la diferencia de potencial que se puede generar entre la línea y tierra. Cuando haya caído un rayo, pues a X kilómetros o a X metros. ¿Ves? Y aquí las tenemos igual que en el caso anterior, donde están puestas las autoválvulas a la entrada generalmente de los cables rojos. Este cable, digamos, lo mismo tiene el centro de formación a 100 metros, va el cable subterráneo, pues nosotros en lo que es el transformador, en las tapas del transformador, montamos autoválvulas también, como he dicho, para limitar la tensión que se pueda provocar entre lo que es la pipeta del transformador, la parte de alta del trafo y la tierra, ¿vale? Ahí limitamos perfectamente la tensión, con lo cual evitamos averías del equipo. Por otro lado, los pararrayos. Los pararrayos, bueno, los que nosotros utilizamos generalmente son punta Franklin. Nada de iónicos ni cosas así y tal. Tampoco queremos llamar a los rayos, ¿vale? Digamos que es un sistema muy eficaz, el de la punta Franklin, ¿de acuerdo?
y nosotros lo que estamos utilizando sobre todo es este sistema, para el caso de que un rayo alcance la torre. En este caso, pues lo que nosotros lo que hacemos es decirle al rayo por dónde tiene que ir, ¿de acuerdo? Darle un camino al rayo. En la parte de abajo de la torre lo que se monta es un contador de rayos, ¿vale? Para, bueno, de alguna forma saber los impactos que se han podido producir a lo largo del año en los sistemas, ¿de acuerdo? Y a continuación pasamos a la distribución de lo que es la dispersión del rayo, que ahora hablaremos un poco en la toma de tierra, que es muy interesante. Vamos a ver. En los cables coaxiales lo que se suele montar es son unas protecciones de sobretensión igualmente que se conectan a tierra para despejar esas sobretensiones que en vez de que nos vayan y se descarguen por el equipo, se descarguen por aquí, ¿de acuerdo? Esto, pues bueno, en principio son muy eficaces también, lo único que para ciertas frecuencias y demás pues hay ciertas pérdidas, pero bueno, asumibles, es preferible asumir cierta pérdida que a perder un equipo, ¿de acuerdo? Estas serían las protecciones de sobretensión en baja tensión, que son como las de alta tensión, como las que habéis visto anteriormente, pero ahora en baja tensión. Y esto sobre todo lo que despeja son sobretensiones que nos vengan en la parte de, pues bueno, de baja tensión, en la parte de compañía, y ahora os diré por el motivo que pueden venir sobretensiones por aquí. Fijaos, el sistema de conexión de los centros de telecomunicaciones generalmente se hacía en TT. Cuando se hace en baja tensión, tú tienes que elegir un sistema, no es que elijas un sistema, por reglamento te dice que usted tiene que conectarse a la compañía en un sistema TT, que es el que tenemos todas nuestras casas, es decir, compañía, el transformador que tienen en la calle lo pone a tierra el neutro y después las masas, nosotros en nuestras casas las ponemos a tierra. ¿Qué es lo que hacemos? Un camino, en caso de fuga, de la corriente vuelva, cierre el circuito a través de tierra por las estructuras metálicas y la puesta a tierra, tal que la pueda detectar un sistema como un diferencial y pueda abrir la instalación, ¿de acuerdo? Y despejar esa falta. Por otro lado, ¿qué se puede hacer? Un sistema IT. Un sistema IT es el mismo que el TT, pero le ponemos una resistencia o una inductancia al neutro. ¿Para qué? Para limitar la corriente que pueda ir por ahí, ¿de acuerdo? ¿Esto qué provoca? En ambos casos, si os fijáis, si nosotros cae un rayo a una distancia X de un transformador que tiene su neutro puesto a tierra, debido a la distancia que hay entre la masa, en este caso un motor, y la distancia del neutro, se genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, si es superior a 1,5 kilovoltios, te has quedado sin equipo, porque la norma te llega hasta 1,5 kilovoltios, de ahí para arriba, ¡pam! Pues imaginaros esto en montañas altas, en alta montaña y demás, donde a lo mejor hay centros pequeñitos que están alimentados por una línea de baja tensión, donde el neutro está 2 kilómetros más abajo y tú la tierra 2 kilómetros más arriba, la diferencia de potencial que se pueden generar. Por eso. Para evitar eso, ¿qué hacemos? Generamos un TNS. El TNS no es ni más ni menos que se pone el neutro a tierra, pero en tu instalación. Para generarlo, si tú estás conectado a la compañía, para conectarlo tienes que poner un transformador separador, para separarte de la compañía, de la instalación de la compañía, y ahora coges tu neutro y te lo tira a tierra. Cuando tu neutro te lo tira a tierra, ¿qué sucede? Pues, cuando el neutro lo tiras a tierra, la unión entre la tierra de la masa y la tierra del neutro es prácticamente cero, con lo cual la diferencia de potencial es cero, con lo cual evitas sobretensiones entre neutro y tierra. Fijaos, esto era un cuadro, mirad, si os fijáis en la foto, ese cuadro es nuevo y se había montado porque el cuadro anterior bueno, pues se había estropeado por un tema de una tormenta. Fijaros todavía que están las marcas negras y demás, ¿no? Bueno, pues fijaos, días después, ya se había pintado y todo, días después, patapán. Y si os fijáis, ¿qué ha pasado?
Si os fijáis, ¿qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que falta ahí? Las protecciones sobre tensión. Ni más ni menos. 2 lecciones. Una, jamás monte protecciones de sobretensión en el mismo cuadro. Módulo envolvente aparte. Segundo aprendizaje, limita la tensión de neutro. Es decir, las sobretensiones por neutro. En este caso, la solución que dimos, montamos un transformador separador, pusimos nuestro neutro tierra y se acabó. Y obviamente las nuevas protecciones de sobretensión en un modulito aparte. A ver, obviamente estamos hablando en entornos industriales con una, digamos, una característica determinada. Si os fijáis, en todas nuestras casas, con el nuevo reglamento, te ponen las protecciones sobre tensión y te las ponen en el mismo cuadro. También tened en cuenta una cosa, que las sobretensiones que nos puedan venir aquí en la ciudad no es la misma que podamos tener ahí, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el impacto energético que tiene ahí, en vuestra casa o en nuestra casa, como mucho tenemos cables de 16 milímetros en la derivación individual. Aquí estamos hablando de cables pues, que pueden ser pues, de 120 en cobre. Es decir, el impacto energético no es el mismo, ¿de acuerdo? Pero a nivel industrial, siempre, acordaos, las protecciones fuera, porque son protecciones que, fijaos lo que pasa, ¿eh? Y eso es real. Por otro lado, el tema de las tierras, si os fijáis en este esquema, mirad, el transformador, no, ay, perdón, aquí, a ver, perdón. Bueno, si quiere ahora ahí, esto del mando a distancia funciona aquí. Vale, si os fijáis, mirad, nosotros en este caso nos alimentamos con dos transformadores de alta tensión. El neutro de la estrella del secundario de baja tensión está tirado a tierra, ¿veis? El neutro del grupo electrógeno tirado a tierra, ¿vale? Y después el resto de carcasas, de masas y demás está todo tirado a tierra, a la misma tierra. Equipotencialidad total. Con eso evitáis diferencias de potencial entre neutro y tierra. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo totalmente, pero es una cuestión que siempre yo he preguntado, porque siempre el reglamento de media te dice que a 15 metros mínimo, ¿no? Que calcula la distancia, no sé cuánto, te sale un metro según el terreno, pero resulta a 15 metros, tierra independiente. Punto 1, punto 2, le ponemos un cable de 1000 voltios. Tenemos un problema, el cable de 1000 voltios Nada. no ganan nada. No ganan nada, efectivamente. Y en tercer cosa, lo que los limitados sobre tensiones, el reglamento te dice que lo metas en CGMD, ¿no? Para generar más de difusión. No te dice que te ponga al lado de. Claro, efectivamente. La normativa, ¿Puede justificar el proyecto? efectivamente. Ahí está el truco. Vamos, el truco no, justifica. Lo justificamos. De hecho, nosotros lo tenemos justificado en nuestros proyectos, cuando hacemos el proyecto para presentar a la industria y demás. Es más, si hay una solución que se demuestra fiable, que está funcionando, la justificamos, se la presentamos a la delegación correspondiente de industria para obtener la aprobación correspondiente y que salga para adelante. ¿Vale? Pero ese es el tema, hay que justificarlo. No es tan fácil como llegar con esto, tierras, masas de herrajes de alta con baja y todo esto. Claro, habría que entrar en profundidad, digamos, a la hora de hablar de este tema de las tierras, porque las tierras no es un mundo entero. Yo siempre lo pienso que es un mundo entero, ¿no? Entonces, hay justificación, por ejemplo, para el sistema del TNS. De hecho, también el reglamento te pone algo de que si no supera los 2 ohmios, que tienes que tener un sistema para que no lo superes, etcétera, etcétera. Podrás tener TNS, no podrás poner diferenciales. Claro. Por ejemplo. Ese proyecto llega encima de la mesa del ingeniero que tiene que firmarte el boletín. Exactamente. Y se pasa 2 días. Exactamente, sí. Nosotros, como empresa, de alguna forma, cuando generamos un proyecto y se hace algo específico,
y que de alguna forma se puede justificar, bueno, pues nada, lo justificamos, hacemos su anexo correspondiente y no solemos tener problemas en ese aspecto, justificándolo, obviamente, ¿eh? No se puede ir contra norma, Claro. obviamente. Y por ejemplo, si solamente para poner diferenciales agua arriba, ¿no? Temporizado y de más sensibilidad, vamos, estamos hablando de a 500, con 0,5 y agua abajo 300 instantáneos, 30.000 instantáneos, eso tiene que ir muy bien definido para que el proyecto salga. No Salga, fluctúe sí. mucho, ¿no? Sobre todo con el tema de los diferenciales. Y De hecho, reunión previa con el ingeniero. Sí. Así queremos esto y hay que hacerlo así. Que ya sepa que viene tu proyecto. claro. Hay también muchas veces que yo he visto justificaciones, claro, hay justificaciones. Se justifican, por ejemplo, la protección diferencial por rango, es decir, aquí pongo 500, aquí 300, aquí. Y cuando nos han dicho, vale, muy bien, porque tú justificas la tensión máxima que puede llegar a tener, no sé cuánto, vale, muy bien. Y ahora ya hemos justificado, para que nos salte un solo diferencial, saltan todos los diferenciales. Pero vamos, ¿esto cómo puede ser? La gente tú dice, pero esto es imposible, yo tengo aquí un 500, aquí un 300, aquí un 30 y aquí un 10, esta es la derivación aquí abajo en 10, me ha saltado el de 500, me ha saltado todo. Los diferenciales, para poder, digamos, no sincronizarlo, quiero decir, sí, para ponerlo en cascada, pero para... ahora no recuerdo el término exacto que hay. Selectividad. Efectivamente, muchas gracias. Selectividad. Es por tiempo. Sí, para temporizar. Es tiempo. Es tiempo. Porque al final tú tienes una derivación de 10, pero el instante que se produce, el valor no son 10, será lo que tenga que ser. Y lo verán, depende la rapidez con la que vayas a saltar. Si tú a uno le pones que tú salta en tanto, tú en tanto, tú en tanto, esa selectividad obviamente bien hecho, bien estudiado. Pues tienes que pagarlo, claro. Claro. Vas con un 300 y un 30 y te salta. Pues si es de 302 miliamperios. Sí. Y si los dos son instantáneos, van los dos rápido. Exactamente, así. Por eso aquí en este tipo de instalaciones, a las TSTNS, nos aseguramos mucho de que las tierras estén por debajo del valor determinado para evitar muchas veces el tema de los diferenciales. Con lo cual la protección son magnetotérmicos. Evitamos, sobre todo, disparos introspectivos. ¿Vale? Eso es... En este tipo de instalaciones se hace mucho, el evitar el disyuntor. El diferencial. Pero no obstante, sé muy receloso, sé muy receloso de evitar diferenciales. Muy Para receloso. ese tipo, cuando, por eso ya no lo sé, cuando justifica que no pone diferencial, Sí. imagino que Tiene la que ser. revisión del sistema de puesta a tierra tiene que ser... Por supuesto, vamos, Diaria, tiene que ser pero- una gestión continua. De hecho, tanto Cirprotec, creo que era, Circutor y varias marcas tienen ya dispositivos de vigilancia constante. Entonces, en cuanto te elevas, digamos, la resistencia del sistema, porque hay más sequía, por las circunstancias que sea, porque se ha cortado un cable, por tal, ¡pap!, da una alarma. Da una alarma para que se proceda a revisar el sistema. ¿Vale? Pero es un tema muy delicado. En los centros antes se ponían interruptores en la entrada de las puertas para poder, ¿cómo se llama esto? Cuando el técnico se iba, los diferenciales se desconectaban. Pero cuando venía, pero decía, pero bueno, es que yo no estoy seguro dentro del centro, yo cierro la puerta del centro. Claro, el tío se metía en el centro, el técnico se metía en el centro, cerraba la puerta, ¡pum!, diferenciales fuera. Ahí te has quedado. Eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ser muy detalloso y saber qué se está haciendo y dónde se está haciendo. ¿Vale? Bueno, después lo que son las estructuras de toma de tierra, nosotros lo que hacemos es alrededor del centro, como una especie, entre comillas, de jaula de Faraday, ¿vale? Para, de alguna forma, pues, asegurarnos de que todas las tierras, que todas las masas están conectadas a la misma tierra. Eso es fundamental, porque como en un centro de este tipo tengas una masa conectada a una tierra y otra masa conectada a otra tierra distinta, tienes un problema, pero un problema. Fijaos, aquí esta fotografía la puse porque ilustraba muy bien, se ilustra muy bien lo que se hacen en muchos centros. Digamos, tenemos por normativa la red del pararrayo, lo que es la parte del pararrayo, va a una tierra independiente, ¿de acuerdo? Sin embargo, utilizando pues sistemas como pueda ser este tipo de malla,
¿Qué ha pasado ahora? Vamos. Disculpad. Vamos, está siendo un... Ay, menos mal. Ahí. Bueno, utilizando este sistema de malla podemos conectar la tierra del pararrayos con el resto de tierra, ¿vale? Se hace, digamos, pues imaginaros, aquí lo que pasa es que no está bien ilustrado, no pone bien el dibujo. Aquí hay dos fallos de esta ilustración. Por un lado, esta malla se interpone generalmente entre la tierra del pararrayo y la tierra de lo que es el centro en general. ¿Para qué? Para tener una separación de ambas tierras. Un rayo no cae a 50 Hz, un rayo que cae a 1,3 kHz, pues, a las frecuencias que sea. De alguna forma esa malla lo que es una inductancia que le impide al rayo, es una resistencia que le impide al rayo entrar en la parte de, digamos, de tierra de masas normales. Para eso, ¿para dónde tiene que ir el rayo? Pues el rayo obviamente, en el caso de que esté aquí conectado... Vaya, hombre, ¿pero por qué? Vamos a ver. En el caso de que esta pantalla esté conectada, esta malla esté conectada al pararrayo y a su vez a la red, el rayo siempre te va a tirar hacia la parte que más fácil le va a ir, que es la dispersión. Es decir, a un rayo, tened en cuenta una cosa, porque tengamos una muy buena tierra, no quiere decir que tengamos un buen sistema de protección. Ante una cantidad de energía tal como es un rayo, lo que interesa es dispersarla. Si nosotros ponemos una sola tierra, imaginaros que tenemos una sola tierra y tenemos 2 ohmios o 1 ohmio en esa tierra, un electrodo profundo, cae un rayo a esa tierra, y esa tierra lo primero es que se te va a fundir el cable por la cantidad de energía que va a pasar por él, porque va a ir todo hacia allá. Eso es como un embudo al revés, que le echáis un bidón de agua. Sí, algunas pasará por ahí, pero la mayor parte no. El terreno se va a, digamos, a llenar de líneas no de energía, de lo que es intensidad de corriente, se va a saturar y no va a ser capaz de conducir. Al final, la mejor solución es la dispersión. La dispersión, digamos, con este sistema de aquí, que son patas de ganso. Entonces, generalmente de aquí se suele sacar otra, de cada pata se va sacando otra, con lo cual se hace una malla muy tupida para poder dispersar el rayo. ¿De acuerdo? Otro fallo que tiene esta diapositiva es la placa. La placa de cobre nunca se entierra vertical. No, perdón, horizontal. Se entierra bien, entonces está bien. Cambié esa fotografía porque hay una donde aparecía horizontal, nunca se entierra horizontal, siempre la metemos vertical, las placas, porque si al fin y al cabo tú entras en una capa de conducción donde la resistividad del terreno es muy alta, pones así la placa horizontal, distinto a si tú la pones vertical, pues irás cogiendo algunas capas de distinta resistividad, con lo cual haces mejor contacto a tierra, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí, en esta sí que se ve la red de pararrayos, ¿de acuerdo? Conectada en una malla de dispersión, bueno, a 2 mallas de dispersión, ¿de acuerdo? Y esta malla conectada al resto de tierra. Así como, bueno, el resto de pararrayos se van conectando, pues, a las tierras a través de distintos sistemas. Tened en cuenta una cosa, yo en mi centro prefiero tener una mala tierra, un valor de tierra elevado, de resistencia de puesta a tierra elevada, a tenerla muy baja y a tener un pararrayo. Es decir, nosotros tampoco estamos para decirle a los rayos, por aquí, venid aquí. Si os soy sincero, prefiero que le caiga al vecino que me caiga a mí, ¿vale? Entonces, lo que tú tienes que tener es una buena dispersión, que en caso de que te caiga, disperse, pero no llaméis a los rayos, ¿vale? Porque, bueno, entonces es preferible tener una buena dispersión a tener una buena tensión, una buena resistencia de contacto de tierra, ¿vale? La fotografía anterior como queda claro la malla. ¿Sí? Has comentado que no es correcto el esquema como está tal cual representado. Bueno, mira, es que de alguna forma, si te fijas,
mira, salen de aquí arriba. Sale de aquí arriba, este es el pararrayos. Se entiende que por cada pata sale una línea de pararrayos, ¿vale? Eso lo normalmente se hace con una, pero bien hecho está por los tres, porque claro, más camino tiene, digamos, para evacuar tanta energía, ¿de acuerdo? Una de las patas, al final te la lleva, si te das cuenta, está conectada a la red general de tierra. Todas las patas deberían estar conectadas a esta malla. Esta malla, digamos que es un tapón, es como una resistencia inductiva que tú le pones ahí, una malla, tal que el rayo, a sus frecuencias, cuando lleguen ahí, digan, por aquí mal camino, por otro sitio, y vayan todas hacia la dispersión, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el potencial se te va a levantar, se te levanta de todo el sistema, y no pasa nada, porque está todo el mismo potencial. El problema es que unas cosas tengan un potencial y a otro. En el centro que he comentado antes, en Guadalcanal, era temible. Los técnicos decían que cuando había tormentas se iban a la parte de vivienda porque le temían a las tormentas, porque cuando caían rayos, como no todos los equipos estaban conectados a las mismas tierras, saltaban arcos entre equipo y equipo. Es decir, que había pequeñas descargas eléctricas entre puntos dentro del mismo centro. Pues tú imagínate que estás dentro del centro y pues puede pasar por ti también, ¿no? Entonces eso es muy peligroso, ¿eh? Por eso la equipotencialidad en este tipo de centro es vital, vital. Que se eleva todo, ¿vale? Nos elevamos todo. ¿Qué más da? El problema es que uno se eleve y el otro no. Entonces, en cuanto haya la diferencia de potencial, pues ya tenemos el problema, ¿vale? Bueno, pues resumiendo, hemos estado viendo lo que son los centros de telecomunicaciones a nivel general, cómo se alimentan, se distribuyen, funcionan, sus elementos principales, así como nos protegemos de las instalaciones, ¿vale? Hemos tenido en general una visión de cómo es un centro de telecomunicaciones dentro del espacio de tiempo y tampoco la cantidad de cosas que puedes ir comentando de estos centros, que sabéis que puede ser infinita, ¿no? En este tiempo. Y nada, espero que os haya quedado más o menos, tengáis una visión clara del tema de telecomunicaciones y cuando estéis instalando las ITC, ¿no? Que siempre digo los nombres, es ITC, ¿no? La ITC, sepáis de dónde viene la señal, ¿eh? Y comprendáis un poco más la parte opuesta del punto que estáis desarrollando, ¿no? Espero que os haya sido de esto. Yo, si hay alguna duda, tenéis alguna duda o algo que queréis que os pueda aclarar,